¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. Pues lo prometido es deuda. Vamos a platicar precisamente en esta primera entrega de los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación o Cártel Jalisco Nueva Generación, como por ahí me corrigieron. Esto a raíz, obviamente, de lo que pasa en Teucitlán, ¿no? En este rancho de los Izaguirre, que algunas personas me dicen, oye Jesús, ¿por qué nadie cuestiona sobre quién es el dueño del lugar? Mire, en realidad para lo que se está discutiendo en este momento no tiene trascendencia. A mí lo que me preocupa es qué le pasó a los dueños de ese rancho, qué sucedió con ellos. ¿Por qué? Porque es muy probable que esta empresa criminal los haya despojado de esa propiedad. No importa que ellos, quien sean, esa es la verdad de las cosas, lo más posible es que los hayan hecho a un lado. La pregunta es qué les hicieron, ¿no? ¿Cómo los convencieron a la buena, a la mala? Precisamente para que entregaran su territorio. Por eso es que casi no se ha discutido en torno precisamente a este tema. Ahora, en el caso de los famosos hornos que están ya en el centro de la discusión, recordemos que no se trata de crear hornos como todo mundo se los imagina. Los hornos para ese tipo de actos pueden ser hoyos en el piso, o como sucedía con los zetas, pueden ser hasta simples tambos para elaborar, para llevar a cabo ahí la incineración de las personas, para llevar ahí a cabo ahí el pozoleo, el exterminio como tal, ¿no? Entonces tampoco esperemos ver o que las autoridades nos digan, no, es que no había grandes hornos, pues no, nos están esperando que haya hornos tipo panadería, ni hornos tipo los que tiene el ejército. Se utilizan otro tipo de prácticas también de conocimiento castrense para poder desaparecer cuerpos. Y ese es el tema que ahorita va a estar en discusión o que se los puedo garantizar va a estar en discusión en los próximos días, si este lugar era un campo de exterminio o un campo de reclutamiento únicamente. Como sea, en cualquiera de los dos escenarios nos plantea algo sumamente preocupante y algo sumamente violento, porque a final de cuentas, en el tema de los desaparecidos, y lo decíamos hoy en la mañana, las empresas criminales tienen diferentes locaciones, digámoslo así, casas de seguridad, casas de tortura, casas para desaparecer a las personas, casas para desaparecer los restos. Entonces, no importa si había o no había restos humanos en este lugar, lo que importa es para qué se ejecutaba y los testimonios que existen te hablan precisamente de que por lo menos era un lugar en donde la gente era llevada para entrenarla, para convertirla en sicario de este grupo criminal, y quienes no sobrevivían, quienes no pasaban las pruebas, pues eran simplemente desechados. No es nuevo esto tampoco. Lo vimos con los jóvenes de Lagos de Moreno, con ese video que fue verdaderamente estrujante, en donde vemos cómo los obligan a pelear entre ellos, sobre todo a uno de ellos, para poder sobrevivir. Una práctica que se ha venido arrastrando desde hace ya bastantes años, primero con los Zetas y después con el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien recluta a la fuerza a los jóvenes con engaños de trabajos que tienen que ver con electricidad, que tienen que ver con call center y con otro tipo de actividades que de entrada parecen, ¿no? Parecen salidas fáciles, parecen empleos sencillos, empleos que atraen a una buena parte de la población más empobrecida de nuestro país con menos posibilidades de desarrollo. Entonces, ese de entrada es un tema que no podemos dejar de lado en toda esta discusión y en materia sobre todo estructural de cómo manejan estas empresas criminales la actividad del secuestro, del reclutamiento y de la desaparición de los restos de sus víctimas. Ahora, pasemos al tema de los Zetas para ir contando la historia completa. El Z-40 y el Z-42. Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño Morales enfrentan la pena de muerte si son encontrados culpables de narcotráfico en los Estados Unidos. Ya la Fiscalía estadounidense ha solicitado que el caso de los dos líderes Zetas sea designado como complejo y bajo una ley que permita la conformación del caso criminal, que consta de cientos de miles de materiales de evidencia. Esto lo da a conocer el reportero Ángel Hernández, quien agrega que el Z-40 y el Z-42 están acusados de cuatro cargos: crimen organizado, tráfico de cocaína y marihuana, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Ya frente a la autoridad, tanto el Z-40 como el Z-42 han dicho: no somos culpables. Así.
No somos culpables de ninguno de estos cuatro cargos. Era de esperarse que actuaran de esa manera ante la posibilidad de ser llevados a la pena capital. Y aquí entramos a la primera parte de esta charla con ustedes. ¿Quiénes fueron los Zetas realmente? La historia oficial nos habla de un grupo de élite del ejército mexicano que desertó del mismo por diferentes razones, dependiendo de la fuente a la que usted acuda, y que decidió incorporarse al Cártel del Golfo de la mano de Ociel Cárdenas Guillén como su grupo de seguridad. Posteriormente, al ser detenido y sobre todo extraditado Ociel Cárdenas, los Zetas rompen con su hermano, con el Tony Tormenta, y comienzan a operar de manera independiente, incluso teniendo un enfrentamiento por la plaza con Ezequiel Cárdenas y posteriormente con el cártel de Sinaloa, en un principio en particular con los hermanos Beltrán Leiva, quienes después serían sus aliados, para enfrentarse al liderazgo de Joaquín Guzmán Loera y de Ismael El Mayo Zambada. Posteriormente se sabe que son detenidos la mayoría de los líderes originales, los otros son muertos, aun y cuando hay personajes como el que entrevistó Ricardo Rafael para el libro El Hijo de la Guerra, que según está muerto y estaba en la cárcel, por ejemplo. Y bueno, está el caso de Heriberto Lascano, el famoso Lasca, el verdugo, ¿no? El Z3, quien asumió el liderazgo de este grupo tras el fallecimiento de Arturo de Sena, su fundador original, el Z1, quien obviamente, pues como le comentó hace un momento, dejó este mundo prácticamente al principio de toda esta aventura, de todo este periplo. Los Zetas como tales oficialmente ya no existen, oficialmente. Sin embargo, hay varios, digámoslo así, remanentes que están diseminados por diversos puntos de la República Mexicana. San Luis Potosí, por ejemplo, es un lugar en donde han encontrado acomodo muchos de sus ex integrantes a través de un cártel conocido como los rusos, si no mal recuerdo, o bien los alemanes. Por el otro lado está el cártel de San Juan Chamula, que también es integrado por exintegrantes de este grupo delictivo y que opera en toda la región de Chiapas. Sin olvidar, por supuesto, lo que sucede con el cártel del Noreste, que sería su versión más actualizada a través de diversos grupos también, como el caso de los Ciclones, como el caso de la tropa del infierno. Por supuesto están también los Zetas vieja escuela, que tienen presencia, si no mal recuerdo, en la zona de Veracruz, en la zona de Veracruz limítrofe con Tamaulipas, y por supuesto había otro grupo que era los Zetas Sangre Nueva, que ha sido alejado completamente del ritual mediático. Esa es la historia oficial de los Zetas. Pero, ¿qué hay detrás de la misma? En realidad, los Zetas fueron ese grupo de desertores. Hay trabajos periodísticos que confirman que no fue así, que siempre pertenecieron y fueron reconocidos como integrantes del ejército mexicano, que siempre se les dio un lugar de infiltrados en el crimen organizado, desde donde buscaban precisamente golpear con fuerza al mercado de las drogas. Según las diversas versiones, el cártel de los Zetas como tales se habrían incluso mostrado decepcionados de sus líderes y que por eso habían decidido incorporarse al crimen organizado, lo cual a todas luces parece una de las enormes incongruencias de esta narrativa, porque si ellos estaban decepcionados de la corrupción de sus jefes, ¿para qué iban a hacer exactamente lo mismo? Si era para enriquecerse, como plantea otra de las versiones noveladas, podría caber, pero no cuadra entonces con lo que le acabo de decir, que siempre fueron reconocidos como parte del ejército. Nunca fueron combatidos con la dureza que sus acciones violentas requería, ni por el ejército y extrañamente, ni por la marina, que en un momento dado, debido a la peligrosidad que generaban, tendría que haber sido el grupo encargado de ponerles un alto, pero jamás pasó, ni siquiera en los momentos más álgidos que protagonizaron los Zetas, quienes mostraron sus fauces
cuando lanzaron una granada en pleno festejo patrio. ¿Por qué lo hicieron? Eso lo haces para generar terror, para generar miedo, para provocar un control social. Son técnicas castrenses, son técnicas paramilitares. La forma en cómo asesinaron a 72 migrantes cuando quemaron el Casino Royal, la masacre de Allende, todas y cada una de estas expresiones, sin olvidar, por supuesto, uno de los antecedentes más terroríficos en relación a lo que ahora pasa en Jalisco, con el penal de Piedras Negras, que lo convirtieron literalmente en su propio campo de exterminio. Por eso cuando hay gente que me dice, es que nunca habían hablado de campos de exterminio, no, perdón, no nos han seguido o no nos han escuchado y como a su servidor, a muchos otros verdaderos periodistas quienes han plasmado lo que pasaba precisamente en ese penal de Piedras Negras, el cual era verdaderamente una cueva de terror para las personas que ahí llegaban, y no me refiero a los presos, me refiero a la sociedad, porque ese es otro tema. Muchos de los actos de los Zetas no eran en contra de sus rivales con los que disputaba el mercado, eran en contra precisamente de la sociedad. Y aquí entonces tenemos que ir directamente al tema político. Felipe Calderón, para malestar de León Krause, que pide que ya se olvide el tema de Felipe Calderón, bueno, Felipe Calderón asume la presidencia de la República de una forma tramposa, pero más allá de un fraude, lo que representa ese fraude. Ese fraude significó el hecho de que impedías que un sector de la población decidiera el futuro del país. Ese fraude polarizó a la sociedad mexicana. Ese fraude enardeció a la población de nuestro país. Es uno de los momentos en los que para mí se plasmó mucho de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador pudo haber incendiado México, pudo haber encabezado manifestaciones verdaderamente históricas, apoteósicas, que generaran una inestabilidad bárbara a la administración de Calderón. Claro, él sabía que esto tendría como consecuencia una brutal represión que contaría con el apoyo de los medios de comunicación para limpiarla, para lavarla, y de los propios Estados Unidos. Y entonces decide atrincherarse en Reforma de la mano del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, que para algunos tarde que temprano lo traicionaría, para otros que actuó de manera correcta. Yo creo que fue esto último porque el propio López Obrador después integró a Marcelo a su gobierno cuando llegó a la presidencia de la República. Si Marcelo lo hubiera traicionado, eso no hubiera ocurrido. López Obrador es un personaje de un colmillo enorme en ese punto, y le dio a Marcelo un puesto importante de canciller y el peso específico que tenía en su administración. Pero ese era el México que existía, un México en donde el gobierno de Estados Unidos, según cables de Wikileaks, acompaña a Felipe Calderón en ese proceso hasta sentarlo en la silla del águila ante la indiferencia de Fox y ante la protesta de Andrés Manuel López Obrador. A cambio, por supuesto, le pide que lleve a cabo la profundización de esa estrategia securitaria que buscaba expoliar los recursos naturales de México de la peor manera posible. Además, por supuesto, de incrementar la violencia para generar ganancias a los exportadores de la misma. Recuerde que a final de cuentas, toda guerra implica vejaciones a los seres humanos, implica dolor, implica lágrimas. No hay una sola guerra que no fracture a un país, que no lo desangre, que no lo lleve a su peor extremo. Y Felipe Calderón, por órdenes de Estados Unidos, decidió continuar con las políticas que se instrumentaban en Colombia y aplicar a rajatabla una necropolítica que a la par a Felipe Calderón le sirvió para posicionarse como tal, para estar al frente de un estado delictivo, de un estado mafioso, de un estado que había sido producto de un capitalismo rapaz, de un capitalismo que había arrancado a la mayoría de los seres que habitamos en este territorio la esperanza de algo mejor, y que había ido consolidando sí o sí una oligarquía con profundas asimetrías sociales. Una economía que era regulada por cárteles en esa materia, cárteles de una economía criminal
quienes defendían de una manera bárbara cada uno de sus intereses, cárteles económicos bajo ese disfraz, ¿no? De empresas legales, de megaproyectos, de bancos, de casas de bolsa, de paraísos fiscales, de sociedades, de emprendimientos, de todo tipo de pantalla que lo que mostraban o lo que tapaban era una total guerra en contra de la pobreza, una guerra de exterminio en contra precisamente de todo aquel que esas élites consideraban desechable. Por eso, cuando surgen voces que nos dicen ya olviden a Calderón, son voces que demuestran su profunda miopía o perversidad al abordar el tema de la violencia, porque para consolidarse como tal, Calderón recibió el apoyo de Estados Unidos a través del cártel de Sinaloa, pero también utilizó las prácticas militares para llevar a cabo un control social, para llevar a cabo, me atrevería a decir incluso como el maestro Carlos Facio, acciones de limpieza social. Sí, una limpieza social ejecutadas por tropas, tropas legales y tropas ilegales, tropas militares y tropas paramilitares. Parafraseando a Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro Garza, que hablaba de los llamados comandos rudos. Seamos muy claros, el paramilitarismo en México no era nada nuevo. Había surgido, como nos recuerda el maestro Facio, desde la década de los 50 por lo menos, de la mano del PRI, con Alfonso Corona del Rosal y Alfonso Martínez Domínguez, apoyados por militares del Estado Mayor Presidencial y que se incrementó durante la Guerra Sucia de la década de los 70 contra residuos de la guerrilla, pero que a su vez era en contra de todo, un símil a la guerra del narco, porque la guerra sucia generaba al enemigo interno, como lo dieron a conocer los expertos en la materia del sexenio pasado. Ese enemigo interno que eran cualquiera, cualquiera que se atreviera a alzar la voz en contra del status quo, cualquiera que se atreviera a alzar la voz en contra precisamente de la violación de los derechos, del despojo, del territorio, de la precarización salarial. Bueno, exactamente fue lo que pasó durante la época de Felipe Calderón Hinojosa. El ejército entrenó, dio protección a grupos de autodefensa civiles, a grupos paramilitares que mostraron su rostro en la década de los 90, recuerda, cuando llevaron a cabo las masacres en Chiapas, cuando buscaron socavar la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los Zetas, ¿qué los diferencia de los escuadrones de la muerte que participaron en Guatemala, en Uruguay, en Argentina, en Brasil? ¿Qué diferencia al cártel Jalisco Nueva Generación de esos mismos escuadrones de la muerte? Que lo que buscan es generar caos, que lo que buscan es generar desestabilización, que lo que buscan, por supuesto, es controlar a la población con el miedo, limitar cualquier acto de protesta, mientras que sus jefes se llevan toda, absolutamente toda la ganancia. El claro, un ejemplo palpable, también nos lo da este maestro que es Carlos Facio y con el cual yo estoy completamente de acuerdo y le recomiendo mucho que lo lea para aprender más de esto. Los Zetas son similares y el cártel Jalisco Nueva Generación es similar a las Autodefensas Unidas de Colombia, a este grupo que nació de la mano también del poder y del ejército colombiano, preparado, entrenado por los Estados Unidos para ir en contra de las FARC. No iban en contra del narcotráfico, eran parte del narcotráfico. Y ahí iban en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esa es la realidad detrás de estos grupos. Hay un informe desclasificado de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos que indica que durante el gobierno de Vicente Fox, los Zetas recibieron el apoyo del Procurador General de la República, Rafael Maceo de la Concha. Según una monografía sobre los mismos, sobre los Zetas, elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, que en ese momento estaba a cargo de Ramón Martín Huerta, si no mal recuerdo, que después sería asesinado, ¿no? En ese extraño accidente de helicóptero.
el grupo criminal está conformado en su mayoría por exmilitares, ¿no? Entre ellos un grupo con alta capacidad de entrenamiento en operaciones de logística, armamento sofisticado, tecnología, cursos especializados, ya sabes, despliegue rápido por aire, mar, tierra, francotiradores, rescate de rehenes, etcétera. Y que fue entrenado por Estados Unidos, por Israel y por Egipto. Es decir, los grupos aeromóviles de fuerzas especiales que habrían desertado al ejército, este, eran, eran la élite como tal. Sinceramente, yo no creo que hayan desertado jamás del ejército. Los Zetas nunca fueron un grupo fuera de control, jamás. Los Zetas fueron un grupo paramilitar que llevó a cabo acciones de limpieza social. Y lo más triste es que no era en contra de competidores del mercado de la droga, que sí existía esa disputa y esa guerra con esos competidores que representarán representados en el terreno por el cártel de Sinaloa, sino que también fue un emprendimiento para controlar a un país que hervía de indignación por ese fraude del 2006. Fue la muestra más palpable de un ataque y una estrategia paramilitar de contención de la protesta social y del levantamiento popular que pudo haberse presentado a raíz precisamente de un país cada vez más empobrecido, 100,000 pobres al mes durante un sexenio, cada vez más precarizado en sus derechos laborales, cada vez más despojado de sus propios territorios, cada vez más humillado por parte precisamente de las grandes empresas, de las élites, de las oligarquías que disfrutaban con total placer sus fortunas basadas en una pila y una pila de cadáveres. El cártel Jalisco Nueva Generación apareció en el escenario como los famosos matacetas, lo recuerda, hasta el momento en el cual cae Ignacio Nacho Coronel y entonces deciden tomar su propio rumbo y se convierten en el cártel Jalisco Nueva Generación, quien se empodera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto particularmente, y que es lógico que se empodere durante esta época de Peña Nieto, porque es cuando, al igual que los Zetas, que disputaban una parte del mercado de las drogas al cártel de Sinaloa, pues ahora le tocaba al cártel de Jalisco hacerlo. Pasamos de una empresa criminal a otra con los mismos protectores, con los mismos intereses detrás y con las mismas prácticas. Jalisco es una entidad que desde hace décadas está sumida en el negocio de las drogas, está sumida en la violencia que de él emana. De ahí parten muchas de las historias más truculentas de la corrupción política, militar y policíaca en la materia. Hablamos de una entidad que sin duda alguna conoce de viva piel el sufrimiento de la presencia de las organizaciones criminales y de la impunidad que los rodea. La empresa criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, no está encabezada por el Mencho, ni son el Sapo ni el Jardinero quienes toman las decisiones reales. Ellos son los operativos, los que ejecutan los actos barbáricos, los actos brutales en contra de la población para proteger a sus verdaderos jefes. Esos jefes que son los que contienen la información, los que desvían la información, los que están insertados en un cártel judicial que hoy por hoy sigue protegiendo a Isabel Miranda de Igualas, que están insertados en una organización política que decidió asesinar a uno de los suyos por un rompimiento que tuvieron, como el caso de Aristóteles Sandoval. El cártel de Jalisco Nueva Generación es la versión actualizada de los Zetas, pero sobre todo es la versión actualizada de ese paramilitarismo que, como sabe toda la historia del paramilitarismo en sí, parte de un mismo estado criminal. Pulgares arriba, si les gustó este video. Por eso es tan complicado de combatir, solamente digo esto. Por eso es tan complejo de combatir. Por eso es tan difícil tratar de enfrentarlo en un momento dado. Porque con tus propias armas, dentro de tu propio terreno, tienes gente que está de su lado. No es fácil. Y no va a ser nada, nada fácil. Por eso lo importante es que se investigue a fondo lo que está pasando, que no se minimice en ningún sentido, que no se agreda a la población como tal, sino que realmente se vaya al fondo de la misma, que se asuma esa responsabilidad de ir en contra de todo aquel que perpetra las desapariciones, porque de esa forma el Estado mexicano actual
ese Estado que yo estoy convencido busca cambiar esa realidad, podrá irse apuntando éxito tras éxito tras éxito y dejará en un momento dado, impedirá ser rehén de esos intereses que existen en ese cártel Verde Olivo y en ese cártel judicial, que son los grandes protectores de empresas criminales como el Cártel Jalisco, Nueva Generación, anteriormente los Zetas. Pulgar arriba, si les gustó el video ahora sí, compártenlo, coméntenlo y por supuesto, si es posible, super chat y super gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer, nos vemos a ratito.